Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los... Saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de las diversas plataformas que nos permite la tecnología, particularmente en estos encuentros, en estos espacios de formación de nuestra diócesis San Mateo de Osorno. Nos encontramos aquí, iniciando marzo, nos encontramos en el contexto, ¿cierto?, del Día de la Mujer. Un día importante, preponderante, esencial, porque la mujer es importante, esencial, primordial en nuestra vida. No puede ser de otro modo. Una mujer nos dio la vida, nos regaló la vida, por eso estamos aquí. Y junto con ello, queremos compartir, queremos conversar, queremos dialogar con una mujer. Lidia nos acompaña. Bienvenida, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Preséntate tú misma, a ver qué nos puedes decir, tu nombre, bueno, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, y ahí vamos mi nombre es Lidia Lara Vergara, soy de aquí de Osorno, pertenezco a la comunidad Maximiliano Kolbe. ¿Qué más te puedo contar? Madre. Madre, sí, ya. Una madre, una señorita de 22 años, casada. ¿Con un colvino también? También con un colvino, sí, de allí nació la chispa. Soy la tercera hija, somos tres damas, somos tres señoritas, como decía mi papá. Claro. Hija de padres artesanos. Ambos, mi madre era sastre y mi padre carpintero. Bueno, como te comentaba antes de la entrevista, papá descubrió que tenía dones para la carpintería y él se dedicó a la carpintería. Eso. Y ahí vamos ya adentrándonos, ¿cierto?, en esta temática, en estas diferentes dimensiones que tú misma has ido descubriendo en tu propia vida, ¿cierto? Vamos a llegar en algún momento a lo que te encuentras ahora. Pero cuéntanos un poquito cómo ha sido ese descubrimiento, de dónde vino esta realidad de participar en los diferentes grupos o esta inquietud social que tú planteas ahora. Cuéntanos un poquito cómo nació o de dónde... A ver, para comenzar tendría que narrarte desde la infancia. Hace poco, digamos. Sí, hace poco. Ya, hace poco. Por ejemplo, nosotros somos oriundos de Santiago con mis padres y mis hermanas. Mi papá, por cosa de calidad de vida, se vino a Osorno. Nos llegamos a la casa de los papás de mi mamá, mis abuelos. Y al poco tiempo, por ejemplo, ya había un caballero que te arrendaba un espacio, un pedazo. Mis papás, ellos decidieron irnos a Aníbal Pinto. Y se hizo una casita chiquita, quedando allí ya separados de los abuelitos, ya no allegados. De ahí comenzamos, me acuerdo que se hizo público el que en la parroquia Sagrado Corazón, ¿ya? El padre Pedro y el padre Vicente estaban inscribiendo para hacer una población, pero tenía una característica, que tenían que ser de campamentos, los matrimonios, y superar 3 hijos. Porque las viviendas eran vivienda social, pero para las familias numerosas. Y sobre todo los allegados. Tenían que tratar. Y mis tíos, los hermanos de mi mamá, los hermanos menores, pasaron a buscar a mi papá y le dice, ya gordito, nos vamos a la parroquia. Oye, pero es de noche. Sí, es de noche. Lo que he escuchado mucho es que la gente iba muy temprano. Y hacía cola, había cola, digamos. Hacía cola. Ellos se vinieron a las 11 de la noche. ¿Y ese proceso fue muy largo? Sí. O sea, fueron los primeros. Te voy a decir que fueron los primeros grupos, que porque se formaron grupos al entrar a la población para crearla. Se dividieron por grupos. ¿Y a qué hora llegaban a la parroquia? Mucha gente. ¿A qué hora llegaban? Ellos llegaron a las 11 de la noche. ¿Del día anterior? Oye, ¿por qué no vamos a las 11 de la noche? ¿Por qué no vamos a ir a inscribir? Tendría que ser en el día. No, Marcelino, le dijeron, es que es mucha la gente. Era una enorme cantidad de personas. Llegaron ellos, se inscribieron el otro día como a las 10 de la mañana. Ahí les tocó su número, ahí les tocó, con la suerte de que ¿Cerca de 12 horas? Sí, cerca de 12 horas.
Eso era lo que esperaban, porque se hizo se difundió mucho el hecho de que se iba a hacer una población. Bueno, ahora contamos con redes sociales, todo, pero en ese tiempo era así nomás, se iban contando. Estamos hablando del año 78. Claro, sí, claro, exacto, por eso digo, era pura voz nomás. Pura voz. Todo vivo, o sea, el hermano fue a buscar al cuñado, el otro, el cuñado fue a buscar al primo del primo y así, todo familiar. Por eso en Colbe todos están muy relacionados. Claro, exacto. Que está el hermano en una cuadra más allá, el otro hermano en la otra cuadra y así sucedió. Y ahí comenzó la vida de nosotros como vida en comunidad. Se tenía que ir a trabajar los sábados, las mujeres desmurraban las pampas, y los hombres trabajaban en la parte de hacer el alcantarillado, hacer trazados, y se dividían, los que eran electricistas, carpinteros y todas las cosas. Exacto. De ahí comenzó el trabajo. ¿Tú eras pequeñita en ese tiempo? Sí, tenía 7 años. 7 años. Era chiquitita. ¿Y tus hermanas también pequeñas? Mis hermanas una tenía 8 y la otra tenía 12. ¿Todas pequeñas? Éramos todas pequeñas. Y acompañábamos a la mamá los días sábados para trabajar en terreno, porque esa era la responsabilidad de ellos. Claro. Porque ellos tenían que crear su población, hacerlo, ser partícipes del proyecto. De ahí comenzó el trabajo, se puede decir, pastoral mío, muy chiquitita, porque me gustó el hecho de estar siempre reunidos. Empezamos con lo que era la catequesis, después comenzamos a reunirnos todos los pequeños, porque nos hacían cebas. Centros vacacionales, pero era todo derivado de la parroquia. Exacto. El padre Pedro, el padre Vicente era el que impulsaba los encuentros tanto infantiles como juveniles, las jornadas y todo. De ahí ya fue creciendo, a medida fue creciendo el proyecto, ya se fue habitando la población. A la edad de los 14 años ya llegamos a vivir en nuestra casa. Pero yo llegué sola porque mis hermanas habían tomado otro rumbo. Así que yo llegué sola con los papás. ¿Ya? Y de ahí comenzó el trabajo, como te digo, de la primera comunión. Todo trabajo era acá arriba en la parroquia Sagrado Corazón. Todo se enfocaba en la parroquia Sagrado Corazón. De ahí se trasladaba. De ahí veníamos los 30, 35 jóvenes que veníamos de adolescentes, porque aún no éramos jóvenes. Ligada también a este espacio donde nos encontramos aquí, la aldea juvenil. Correcto, por eso te comentaba de que mis inicios fueron en la aldea juvenil. Los primeros encuentros fueron aquí, la formación, porque a nosotros nos entregaron una formación muy linda, aquí, en la aldea juvenil. Tú señalas como preponderante entonces ese momento de tu vida, ese espacio de compartir, de comunidad, y ahí ciertamente nosotros lo podemos vislumbrar, lo podemos ver ahora, ¿cierto? Que no solo en la iglesia, ¿cierto? Sino que en toda la sociedad como que esos espacios se han perdido, digamos. Mucho. Cada uno va, como que cada uno rema con solito nomás, exacto. Correcto. Ya no hay como eso. Y en esa misma dimensión, ¿cómo tú lo ves ahora en tus diferentes proyectos, cosas? A ver, por ejemplo, yo en la parte de formación cristiana, se le agradece mucho y siempre lo he rescatado el padre Pedro y el padre Vicente. Porque han sido pilar fundamental en la formación como... lo que te entregaron para aprender lo que era la solidaridad. Exacto. Porque ellos entregaron un todo. Entonces a nosotros nos formaron con esa idea. A nosotros nos formamos que el dar no es esperar recibir, sino que el dar es dar pero de verdad. Y entregarte a lo que tú vas a hacer. Entregarte de verdad a lo que tú vas a hacer. Imagínate una jornada, una vez que yo ya me quedé en la parroquia, hice confirmación, y nos dividimos porque el padre Pedro nos invitó y el padre Vicente a formar un grupo juvenil. De ahí empezó la formación cristiana y la formación solidaria, de la parte social, el preocuparte del lado, del preocuparte del que no tiene una tacita de té, un pancito. El mismo ejemplo con Sebas, que nosotros jóvenes, que te podrías haber ido 15, 20 días a la playa, tú te quedabas en la parroquia haciendo ceba, haciendo trabajos manuales, danzas, juegos, y se les entregaba su pancito y su taza de leche a los pequeños, que era su once. Se finalizaba con las vacaciones 10 días en Mantilhue, con nuestras enormes carpas. Claro, sí, lo recuerdo. Yo lo escuchaba igual del padre Pedro, del padre Vicente. Era muy bonito, sí, yo te digo que crecer en comunidad es muy diferente a lo de ahora.
porque el de al lado no sabe el vecino si tiene 2, 3 niños, o no saben cómo amanecieron, cuál es su realidad de la puerta hacia adentro. Y a nosotros en Colbe aún está esa vida, aún está esa chispa. Claro. A nosotros un vecino se le quema la casa y en 3 meses la casa está de nuevamente hecha. Y ahí ya involucrándonos en temas más complejos, peliagudos, que tú has estado también involucrada, como el tema de la vivienda, Sí. que es un tema potente acá en Osorno, ¿cierto? Es una de las banderas de lucha de la gente, ¿cierto? Lo sabemos el año pasado lo que ha significado el aumento de los campamentos, el aumento de los espacios tomados. En ese tiempo la iglesia, a través del Padre Pedro, del Padre Vicente, trató de responder a esa inquietud. De ahí ahora, ¿cómo tú lo ves eso? Digamos, es una respuesta, o sea, es una pregunta que ha estado sin respuesta mucho tiempo en Osorno, digamos. Sí. Tú lo sabes muy bien desde tu propia, de dirigente, digamos. Lo he vivido en carne propia. Ya. ¿Ya? Es muy difícil crear un comité de vivienda en Chile si no está amparado por capitales extranjeros. Colbe Claro. se hizo realidad Sí, pues. porque había capital extranjero. Se demoraron 12 años en terminar un proyecto precioso de 420 viviendas. Digamos que las viviendas son Maravillosas al lado de lo que se entrega claro, hoy. Sí, exacto. ¿Ya? Los metros cuadrados son incomparables a los metros cuadrados de la vivienda y del patio, digamos. Y del patio. patio, pues. Sí. Hoy no te van a entregar una vivienda de 320 metros cuadrados, no. De 63 metros cuadrados tampoco la casa. Hoy por hoy lo que te piden es 125 metros cuadrados y la casa de 50 metros cuadrados. Y arréglatelas ahí. Y en ese proceso, A ver, yo por ejemplo... de la conformación del comité, de la experiencia del comité, me imagino. Nosotros comenzamos, te voy a contar, nosotros los hijos menores ¿Ya? fuimos la última remesa, se puede decir, de los que nos impulsamos a hacer esto de la casa propia. ¿Ya? Los hermanos mayores formaron un comité, también eran muchos chiquillos, matrimonios jóvenes. Nació Madre Teresa de Calcuta, Exacto. que es la misma línea de Maximiliano Kolbe, que es autoconstrucción. Nosotros no corrimos con la misma suerte, nos agrupamos y el presidente de la Junta de Vecinos en ese momento era el Tata Lindor, que le decíamos nosotros, Lindor Vergara, y él era muy entregado a la juventud y muy preocupado de que también tuviésemos nuestro techo. Nosotros recién casados, ya llevábamos un año con Manuel, mi marido. El presidente de la Junta de Vecinos en ese momento nos llamó a todos los matrimonios jóvenes. O sea, no solamente matrimonio, aquí Claro, no se hacía división de nada, ni tampoco se clasificaba que por religión o por estado civil. Se reunieron más de 300 familias en ese momento, yo quedé de tesorera. Se formó el comité Padre Alberto Hurtado, ¿ya? Porque el lema de él era dar hasta que duela. Exacto. Nosotros creímos nuestro lema y nos formamos, llegamos los 300, no solo colvinos, sino que de mucha gente de los alrededores también. Ya. Nos conformamos, yo quedé como tesorera en ese instante, y de ahí ya empezó el caminar del padre Alberto Hurtado, que ha sido pero un camino muy pedregoso. Porque en Chile existe mucha burocracia. Sí, Te voy a contar que el proyecto nuestro tiene 20 años de vida. 21 años cumple este año. ¿Ya? Pero un largo caminar. ¿Se puede reducir en cuánto? En 5 minutos te lo puedo contar y te puedo decir, pero ha sido muy largo. Yo me vi en la obligación, ya una vez que se compró el terreno, compramos en Ovejería, en el asentamiento Baquedano. Quedó, pero todos me decían muy lejos. ¿Por qué rural? Porque ya el sector urbano, media hectárea te costaba 25 millones de pesos. Entonces era inalcanzable. Nos fuimos, compramos en Ovejería en el año 2002. Y de ahí comenzó una peregrinación. Busquemos términos bien cristianos para esto. Una peregrinación, el buscar una orientación de los servicios públicos. Local nunca hubo. Entonces nosotros comenzamos de atrás para adelante. Compramos el terreno. Eso lo hicieron por iniciativa propia, digamos. Sin asesoría, como jamás hubo una asesoría de nadie. Y en ese momento me acuerdo que nos dicen, ¿por qué compraron rural? Mejor vendan, deséchenlo, nos dijo el serbio.
porque va a ser imposible ese proyecto. Claro. Porque viene una tarea engorrosa y muy larga. Hay que hacer cambios de suelo, Sí, pues, tienes que urbanizar, y eso cuesta mucha plata. No trabajan con cuotas mensuales, solamente trabajábamos el grupo. Ya, el arquitecto nos cobraba 3,5 millones, ya, 3,5 millones se juntaban, los 3,5 millones se cancelaban. Pero tú ibas a postular al subsidio, Claro, exacto. ninguno calificaba, porque veníamos de Colbe. Claro. Porque Colbe supuestamente ellos era una población, una villa, ¿ya? Pero eran viviendas sociales, Exacto. si lo quieran mirar como lo quieran mirar. De ahí fue un largo caminar, como te digo, fueron 20 años, se vio en la obligación de dividir el proyecto en 4 etapas. Ya. Conseguir recursos para plantas de tratamiento, Ya. conseguir recursos para pozo profundo, porque tampoco nos daban agua en el Exacto, sector. chula. 75 familias era mucho, porque a la larga quedamos solo 75, que quedábamos con un buen espacio, un buen sitio, y solo entraban las 75 familias. Y de ahí se hizo otro proyecto del pozo profundo y el alcantarillado público. Ya teniendo todo eso de base, nos ganamos los subsidios. Ya. Tenía que tener ese piso al mínimo, digamos, para empezar. Para que lo pueda, o sea, con el subsidio que te da el Estado, Claro. solo te alcanza para hacer las casas. Exacto, sí, pues. Y para de contar. Exacto. Y eso, por ejemplo, recordémoslo también en la Colbe, todo eso lo hicieron Eso todo a se pulso. hizo a digamos. pulso. Sí, recuerdo mucho que la gente comenta ese tema, sobre todo del alcantarillado, porque Sí. tiene que ser Se veían el nivel, digamos. diminutos, Sí, se sí. veían diminutos, imagínate un cerro, y Claro. se veían diminutos porque ellos tenían que, todo tenía que ir a un nivel. Claro, tenía que ir bajando, subir, exacto. sí, Muchos. Y peligroso aparte. Y varios perdieron la vida. Sí. En Colbe, También, varios claro. perdieron la vida trabajando Exacto. por lo mismo, porque se desbarrancaban, se demoronaban. A lo mejor no fueron muchos, pero sí se recuerdan Claro. siempre por el sacrificio de ellos. Exacto. Y que marcó mucho, porque ellos hicieron su propio proyecto. Eso. El de nosotros ya no, porque ya nos pillaron las reformas, Claro. no nos permitieron que sea autoconstrucción, sino que sea con una constructora. Ahí fue la batalla, la Eso última de las también ahora, ya batallas. no se puede, tiene que ser con una constructora. Tiene que ahí. ser con una Claro. constructora. Que también es, digámoslo así, es negociado, digamos. También Sí, hay que decirlo, son la realidad es empresas, esa, sí. son empresas que trabajan y prestan los Y servicios. que lamentablemente también hay muchas malas experiencias con respecto a las viviendas sociales de empresas Sí, que han... sí. A nosotros nos costó mucho porque nosotros no había constructora que nos tomara en cuenta. Claro, bueno. Porque éramos solo 75 familias, entonces para ellos no era un negocio, No era era claro. algo chiquito, que no les quedaba mucha ganancia, que el subsidio no te cubría mucho, porque el hecho de urbanizar ya era Claro. muy caro. Y a eso, tratando de centrarnos un poquito en lo que ha significado este último tiempo para Chile, ¿cierto? Lo que se pide es eso, digamos, esa dignidad de que tú puedas tener una casa, ¿cierto? De que todo no sea negocio, digamos, porque la casa es un espacio sagrado. Sagrado. La salud, la educación son momentos, espacios sagrados de la vida del ser humano, donde todos deberíamos tener derecho a eso, a lo mínimo, digamos. Porque no es que estamos pidiendo una mansión, no estamos pidiendo una casa donde está Ahí la se familia. enfoca el trabajo de entrega y el trabajo social. El por qué. Yo siempre le he dicho a mi gente, al comité, que no se percatan de que las puertas del sector público son de vaivén. Así como sales derrotado, vuelves a entrar Ya. una y otra Lo y sabes otra bien vez. tú, digamos. Sí, mi Sí, caminar. ya. Yo creo que de los dirigentes soy el ser más porfiado que existe nosotros. Tiene que ser una cualidad del dirigente, Sí, de la dirigente. mi cualidad personal, y la reconozco, Sí. es ser porfiado. Para mí no hay un no por respuesta. Teniendo un terreno propio, no hay un no por respuesta. Claro. De alguna forma se consigue. Y se insiste, se persiste y se resiste. Exacto. Y en ese camino, estamos conversando, ¿cierto?, con Lidia. Tratamos de resumir un poquito, es difícil resumir en un par de minutos Sí. nuestra vida, tu vida. Son 21 años. 21 años, ¿cierto? El caminar que se va ejercitando en ese instante. Pero ahora tú también te encuentras en un nuevo desafío como persona. Sí. ¿Cierto? Candidata a concejala de Por Osorno. Por Osorno. Cuéntanos a ver un poquito de eso. ¿Cómo? El eslogan es un Osorno más justo. ¿Ya? Muy bien. Por lo mismo, por mis 21 años de experiencia como dirigente social, que la burocracia hay que eliminarla. Que no porque tú tengas menos, tienes menos derecho que el resto. O sea, la burocracia en que te tramitan. Mi profesión es técnico asistente jurídico. Yo, a la parte de ser dirigente social, ser mamá, ser hija, porque cuido a mi madre que es postrada, y a mi padre que es cardíaco,
Yo te digo, me dividí en varias etapas, pero aprendí. ¿Por qué? Porque a mí me dieron una formación diferente. Yo recibí esa formación cristiana siendo diocesana, siendo partidaria de los grupos juveniles de mi parroquia, y porque yo nací, o sea, crecí en una población que las cosas se logran con sudor, Claro. que las cosas Con se sudor y logran trabajo. trabajando. Nada te cae del cielo. No sé. Entonces, ¿por qué me decidí a hacer y postularme a concejal? Es para eso, asesorar al joven, que no se derrote por un no, cuidar al anciano, porque a ellos hay que protegerlos. No hay que ir a un sector público, señorita, necesito hacer una posesión efectiva. Claro. Ya, ahí está el formulario. Sí, pues no. Rellénelo, vaya donde un abogado, donde un contador y vuelva. Y escuchas por detrás el siguiente. ¿Y qué pasó con el anciano? Claro. No se toman el tiempo de decir, disculpe, usted sabe leer, sabe escribir. Son 5 o 6 partes que tienes que rellenar. Exacto. Pero en el sector público, hoy por hoy, es el siguiente. No se molestan en preguntar, en atenderlo. Y eso es lo que a mí me impulsa. Ya voy a cumplir 50 años. Ya me falta poquito. Una Lola. Gracias. Pero el fin de mi trabajo social tiene que ser la entrega real. Eso. El no esperar el apretón de mano. Lidia, lo hiciste súper. No. Es la satisfacción que queda por dentro. O sea, hoy, misión cumplida. El irte a dormir diciendo lo hice bien, lo hice sin esperar recompensa. Y ese ha sido mi desafío, compadre Alberto Hurtado. Qué bueno, pues qué bueno. Hoy por hoy no te voy a decir que a lo mejor te llevas puros momentos gratos. No, en ningún caso, pues. No, porque La vida dentro no de es- mi no es grupo eso. siempre hay desafíos. Vaya. Y los desafíos son los que te entusiasman día a Qué día. bueno, pues. Qué bueno. Así. Pero tengo un gran apoyo. ¿Quién? Mi hija, mi ¿Están de marido. acuerdo, me imagino? Ellos a la Eso, par los conmigo. principales. Nunca me han dicho, mamá, tú nos dejaste abandonados, No, me Olivia, ¿qué pasó? Porque hoy las cosas no están. No. Vamos, te acompañamos. Ahí está. Estamos conversando con Lidia, ¿cierto? Diferentes temáticas de la vida, su experiencia en lo que es la vida parroquial, la vida social, comité de vivienda. Y nos encontramos, como lo decíamos al inicio, en el contexto del Día de la Mujer. Para ir terminando ya este espacio, un mensaje para las mujeres especialmente. ¿Qué les dirías tú? Han cambiado también, me imagino, desde... Sí, sí. Para mejor, espero, ¿cierto? Sí. Un mensaje para las mujeres ahí que están bien escuchando, ¿cierto? A una experiencia de una mujer como tú que ha sabido salir adelante con los diferentes vaivenes de Sí, la vida. la vida. ¿Qué les dirías tú hoy día? A ver, yo les diría a mis padres, a las damas, a las señoras, A las abuelitas, todas las a mujeres. las abuelitas, Sí. a las señoritas. Sí. Yo, siendo una mujer trabajadora, fui una adolescente trabajadora, fui una adolescente pastoral, fui una adolescente de comunidad. Y hoy les digo, y les explico a las mujeres, no hay un no por respuesta. Nunca se queden con un no por respuesta. Siempre hay un mañana, siempre hay un despertar. Pero tienen que ser firmes, Eso. que no venga cualquier viento y nos vaya a voltear. Hay que creer en lo que uno es. Quererse, primero quererse. La entrega va por ahí. ¿Me entiendes? La entrega va por ahí. Y a las mujeres queríamos igualdad. Somos iguales. Somos 1000 veces más capaces que muchos varones. No es por ofender. No, en ningún caso, pero, no lo tomamos así. Exacto, las mujeres tenemos que ser fuertes siempre. Sí. Las enfermedades, los medicamentos los controlan. Los sentimientos también. Pero lo primero es para aprender a quererse. Y así vas a poder hacer entrega siempre. Y la mujer lo tiene, sin duda. Sí. Comparto plenamente con eso, esa capacidad de entregar, esa capacidad de donarse, esa capacidad de darse. Y tú nos has regalado un momentito en tu tiempo, en tu agenda, ¿cierto? En las cosas que tienes que hacer para compartir junto con nosotros, lo que agradecemos de todo corazón.
Así que nos vamos despidiendo, Lidia. Muchas gracias por tu tiempo. Igual. Que el Señor Muchas te gracias. bendiga, te fortalezca, que te vaya bien en todos tus objetivos, tus proyectos y ánimo nomás. Muchas gracias. También nos despedimos de los amigos, las amigas, ¿cierto?, que nos acompañan a través de este espacio formativo de nuestra diócesis de Osorno. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.